engrandecer mi corazón, entona la canción, va a engrandecer, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Cuál grande es Él, aleluya, aleluya. Cuál grande es el Señor, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tengan todos un cordial saludo. En el nombre de Jesús, le damos la bienvenida a todos, mis amados hermanos. A los amigos le damos la bienvenida. ¿Cómo le decimos a los amigos? Bienvenidos en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Y qué queremos? Que se añadan a esta maravillosa iglesia. Amén. Bueno, primeramente que todo, le doy gracias al Todopoderoso una vez más. Primeramente por tenerme con vida, por respirar y por servirle una vez más en esta parte. A mi pastor, por su aprobación, por su confianza. Un cordial saludo le doy a mi pastor. Está en estos momentos en Estados Unidos, en la convención, así recuperándose ya de su plaquencia, de su operación. Ahí, gracias a Dios, ya va saliendo. Pronto lo tendremos aquí. Así que, mis amados hermanos, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer un salmo muy conocido, el Salmo 121. Jehová es tu guardador, amén. Nuestro guardador es el Señor. ¿Todos lo tienes? Los amigos, allá hay unas pantallas donde pueden leerlos. Alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Nada dará tu piel al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Todos 7 y 8. Jehová guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya, qué bendición tan grande tenemos los hijos de Dios. Hermano, es una bendición. Desde ahora y no dice hasta mañana, no. Hasta siempre nos guardará el Señor. Eso tenemos nosotros los hijos de Dios. Ese privilegio tan grande. Hermano, es un privilegio nosotros como hijos de Dios tener ese Dios maravilloso que nos guarda. Wow. Usted sabe lo que es. A veces cuando tenemos un funcionario de alta gama, tiene varios escoltas, ¿verdad? Se siente resguardado. ¿Cuánto más o menos este Padre Celestial, verdad? Aleluya, hermano, usted necesita un aplauso para el Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a elevar una oración en esta mañana.
Vamos a colocar este servicio que sea tomando control en esta mañana de todo lo que hagamos en esta mañana, en este día maravilloso. Levante sus manos y el primer agradecido comience esta oración. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias una vez más por este día, por este aire que respiramos, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Padre bendito. Oh Dios, gracias, Señor. Gracias por permitirme estar aquí en esta mañana ante tu presencia, Señor, colocando este servicio en tus manos, Señor. Que todo lo que hagamos sea bajo el temor tuyo, Señor. Oh, te ruego que tomes control en esta mañana. Dirige cada alabanza, cada adoración, Señor. Recibe, Señor, la adoración y este reconocimiento que te damos una vez más, nuestro Dios maravilloso. Queremos que te glorifique una vez más en medio nuestro. Queremos sentir tu presencia y que tu Santo Espíritu llene este lugar una vez más, Señor. Sea derramado. Oh, aleluya. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial. Gracias, Dios maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a seguir alabando y glorificando a ese Dios maravilloso. Quite todo lo que tenga en su mente. Vamos a adorar a ese Dios maravilloso. Aleluya. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Dígale al Señor en esta mañana. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso,
poderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Que se escuche tu voz esta mañana. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. Hermano, contemple la grandeza del Señor en ¿Quién esta fue, mañana. quién es Y y dígale, quién alce su vendrá? voz, contemple su grandeza en esta mañana. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? ¿Y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. ¿Cómo olvidarte si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder? ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte si tú eres mi Dios? Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres Señor, el sustento de gracia, la fuerza que lleva aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. ¿Cómo olvidarte si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder? ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel?
vida, conoces mis pasos. Todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos. Mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que lleva aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. 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 ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo aquí te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte? Si eres mi sustento. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo aquí te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte? Si eres mi sustento. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Conoces mi vida, conoces mis pasos. Todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos. Mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Aruba, el Dios de ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo aquí te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte? Si eres mi sustento. ¿Cómo olvidarte? Oh, ¿cómo olvidarte? Si yo aquí te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte? Si eres mi sustento. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo aquí te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte? Si eres mi sustento. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar. Aunque el mundo se acabe,
su amor es eterna. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor, que aunque el mar se secare y se esfumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol, que aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime es el amor de Dios. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Ese amor tan glorioso, ese amor tan bendito, que quiso redimirme siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma al quiero dirigirme y en mi canción decirle: su amor al sí es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma y me ha dado esa calma que el mundo no me dio, ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo, es el amor de Dios. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque amor de Dios, el amor de Dios, cuando todo cambie, Aunque el mundo se acabe, su amor es eterno, su amor es eterno. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque amor de Dios,
Su amor es eternal. Su amor es eternal. Su amor no cambia, su amor es genuino, aleluya. Quizás nosotros cambiemos, pero su amor no cambia, aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo, 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 esta mañana te adoramos, Señor. Esta mañana te reconocemos una vez más. Oh, tu amor, Señor, es tan grande, Señor, que lo llenas todo, aleluya. Oh, santo, 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 aleluya, aleluya. Quizás en nuestro amor cambia, hermanos, pero el amor de Dios no cambia. Su amor es para toda la vida, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a elevar una oración en esta hora, aleluya. Vamos a darle gracias a Dios por todo, hermano, por todo. Por la enfermedad, por todo, cualquier situación por la que estemos pasando. Vamos a darle gracias a Dios. A veces le clamamos a Dios, sáname, Señor, esto, pero hay que darle gracias por todo, hermanos. Hay que darle gracias a Dios. A veces pasamos momentos difíciles, pero hay que darle gracias a Dios porque Él sabrá por qué lo hace. Dios sabe por qué hace, por qué nos pasa por ese momento de angustia, de dificultad. Quizás es porque Dios quiere pasarnos a un nivel más alto. A veces no entendemos eso, hermanos. Usted sabe cuántas veces el enemigo me quiere decir, apártate que tú no puedes servirle a Dios. Pero yo digo, Señor, yo estoy aquí hasta cuando tú quieres que yo esté, te serviré, Señor, aleluya. Así que levante tus manos y vamos a clamar a Él, Señor. Bendito Dios y Padre Celestial. Oh Dios maravilloso, en esta hora, Señor, estamos una vez más dándote gracias, Señor. Gracias y a la vez te reconocemos, oh Dios maravilloso, como nuestro único y salvador, oh Jesucristo maravilloso. Sabemos, Señor, que estamos pasando por momentos difíciles, quizás algunos con angustia, Señor, o dificultad, oh Dios maravilloso. Quizás están algunos enfermos, Señor, oh Dios maravilloso. Gracias, Señor, por aquellas bendiciones. Gracias por todos los problemas, Señor, que hemos tenido, Señor. Gracias, Dios maravilloso, porque sabemos, Señor, que en ti, Señor, estamos seguros, Señor, que tú eres nuestro amparo, nuestro pronto auxilio, Señor, en los momentos de tribulaciones, Señor, clamamos a ti, tú estás ahí, Señor. Gracias te doy en esta mañana, Señor. Oh Dios maravilloso, glorifícate, Señor, una vez más, en medio de aquellos que están dolidos, Señor. Te lo ruego, Padre bendito, maravilloso. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Es un privilegio estar aquí, Señor, cantarte. Gracias por todas las maravillas que tú nos regalas, Señor. Por todo lo que tú nos permites, Señor, enaltecerte, Señor. Gracias por tantas bendiciones, Señor. La vida no nos alcanza, oh Dios maravilloso, para agradecerte, Señor. Oh Dios maravilloso, gracias una vez más. Te lo ruego, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén y amén. Los invito a que se pongan cómodos en esta hora. Invito a nuestro hermano Santiago, nos puede colaborar en la ofrenda, y a nuestro hermano Giovanni. La hermana Una semana para nuestro gran campamento, amén.
Menos de una semana, amén. ¿Cuántos están contentos? Amén, amén. Los jóvenes, bueno, no hay muchos jóvenes. Jóvenes, den un gloria a Dios. Con más vida, jóvenes. Gloria a Dios, jóvenes. En una semana comienza nuestro gran campamento. Hermanos, para extenderle la invitación a toda la iglesia, a toda la congregación, que nos acompañen en el campamento el día sábado a las 7 de la noche en Centro Juvenil Washington, y también el domingo a las 10 para la escuela dominical y a las 3 para el culto de la clausura. Amén. No se tienen que preocupar por el almuercito, que la directiva de transporte estará vendiendo almuerzos ese día allá en Washington, así que se pueden encargar su almuerzo para que se unan con nosotros en este gran campamento. Amén. Y a los jóvenes también informarles que este año vamos a tener una versión extendida del campamento. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Vamos a tener campamento, podemos decirlo así, hasta el 10 de diciembre. El campamento comienza 2, 3, 4 de diciembre en Washington, donde nos vamos a quedar a dormir y vamos a estar ahí en la presencia del Señor. El lunes 5 vamos a descansar, vamos a dar un reposo al cuerpo, pero el 6 y el 7 vamos a estar aquí en la iglesia recibiendo un taller de evangelismo estudiantil, amén, aprovechando que el pastor que viene para el campamento es líder de los conquistadores pentecostales y ellos tienen ya un programa armado de taller de evangelismo estudiantil. Así que el 6 y el 7 en la iglesia, después le pasamos más detalladamente las horas, vamos a estar aquí recibiendo taller para evangelismo estudiantil. Luego venimos el jueves al culto, bien juiciosos. El viernes descansamos y el sábado tenemos nuestra clausura con nuestro gran encuentro juvenil mundial. Amén. El nombre de este gran encuentro juvenil mundial es Mission, misión. Amén. Es donde más de 46 países nos vamos a conectar y todos los jóvenes de nuestra iglesia vamos a estar en un solo clamor, amén, en una sola adoración para nuestro Señor Jesucristo. Así que los jóvenes de Aruba no se pueden quedar atrás, amén. El 10 de diciembre, jóvenes, vamos a tener nuestro gran encuentro juvenil mundial, amén. Este es el primero de muchos que vendrán. Así que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Gracias por sus apoyos, gracias por todo, pero de verdad todo lo que hacemos es para los jóvenes, es para que puedan crecer más en el Señor, es para que ellos sean conscientes del Dios tan grande que tenemos. Así que Dios les bendiga a cada uno y bueno, los esperamos en el campamento. Bueno, los jóvenes, yo también estoy joven, estoy listo para el campamento, ¿ven? Bueno, mis amados hermanos, recordando el culto en esta tarde evangelístico, preparados para salvación. Ese es el tema esta tarde. El tema de esta tarde del culto evangelístico. ¿Está preparado para la eternidad? Amén. Bueno, los amigos, vamos a invitar a un amigo esta tarde para traerlo a este lugar, ¿verdad? Necesitamos traer amigos, hermanos. Recuerda que la venida del Señor está cerca, amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a levantarnos, vamos a seguir adorando y glorificando ese nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Porque a eso hemos venido. Era una escalera que Jacob veía, era una escalera que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Era una escalera que Jacob veía, era una escalera que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. En el Salmo 22 la Biblia lo testifica, en el Salmo 22 la Biblia lo testifica.
testifica que Él habita en alabanza. En alabanza Él habita, Él habita en alabanza. En alabanza Él habita. Y si le alabas te gozas, y si le alabas, y si le alabas te gozas, y si le alabas, y si le alabas te gozas, y si le alabas, y si le alabas te gozas, y si le alabas. En el Salmo 22 la Biblia no testifica, en el Salmo 22 la Biblia no testifica que Él habita en alabanza. En alabanza la vida. Él habita en alabanza, en alabanza la vida. Y si le alabas te gozas. Y si le alabas, Y si le alabas te gozas. y si le alabas, Y si le alabas te gozas. Aleluya. y si le alabas, Y si le alabas te gozas. Y si le alabas. aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, aquí caminando, Él está aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo, aquí está Jesús, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo, aquí está Jesús, aquí caminando, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí caminando, Él está aquí caminando, está a mi lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo, aquí está Jesús, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo, aquí está Jesús, aquí caminando. Ya viene mi Jesús a levantar su pueblo, ya viene mi Jesús a levantar su pueblo, seguro que con Él elevaré mi vuelo, seguro que con Él elevaré mi vuelo, me voy con Él me voy con Él me voy, yo no me quedo aquí sufriendo en este suelo, yo no me quedo aquí sufriendo en este suelo, seguro que con Él elevaré mi vuelo, seguro que con Él elevaré mi vuelo. Ya viene mi Jesús a levantar su pueblo, ya viene mi Jesús a levantar su pueblo, seguro que con Él elevaré mi vuelo, seguro que con Él elevaré mi vuelo, me voy con Él me voy con Él me voy, yo no me quedo aquí sufriendo en este suelo, yo no me quedo aquí sufriendo en este suelo, seguro que con Él elevaré mi vuelo, seguro que con Él elevaré mi vuelo. Y si le alabas te gozas, y si le alabas, y si le alabas te gozas, y si le alabas, y si le alabas te gozas, y si le alabas, y si le alabas te gozas, y si le alabas, y si le alabas te gozas, y si le alabas, y si le alabas te gozas, y si le alabas, y si le alabas te gozas, y si le alabas, y si le alabas te gozas, y si le alabas, y si le alabas te gozas, y si le alabas, y si le alabas te gozas, y si le alabas, me voy con Él, me voy con Él me voy, yo no me quedo aquí sufriendo en este suelo, yo no me quedo aquí sufriendo en este suelo, seguro que con Él elevaré mi vuelo, seguro que con Él elevaré mi vuelo, me voy con Él me voy con Él me voy, yo no me quedo aquí sufriendo en este suelo, yo no me quedo aquí sufriendo en este suelo, seguro que con Él elevaré mi vuelo, seguro que con Él elevaré mi vuelo. Por Jesucristo. Amén. ¿Verdad que sí? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Oh, aleluya, aleluya. Bueno, mis amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Botar
foi princípio, único e vivo Deus. É mistério de tua glória, revelate o amor, comunita buona verdad, comunita buona verdad, en nombre de Jesús vive, comunita buona verdad, nada por comparar, comunita buona verdad, ni un otro nombre. Dalla che cielo va a salvarmi, perdonami, salvación. Tu mi pecado perdonar, nada por los motivos, mas Jesús sobornó verdad, mas Jesús sobornó verdad, en nombre de Jesús mire, mas Jesús sobornó verdad, nada por comparar, mas Jesús sobornó verdad, ni un otro nombre. Vence è morto, mascheré cortina e gravaci a eta. Creación ta canta, bo gloria proclama, va resucitar en majestad, incomparable, inigualable, away pasé, veré votar, el reino ta divo, divo en gloria, tu de poder y majestad, poderoso por nombre está, poderoso por nombre está, en nombre de Jesús vive, poderoso por nombre está, nada por comparar, poderoso por nombre está, y un otro nombre, incomparable, inigualable, away y pasé, veré votar, el reino ta divo, divo e gloria, tu de poder y majestad. There's power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, hay poder.
romper, cadenas 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 romper. Nos hemos gozado, pues yo me he gozado siempre que donde esté, sea allá abajo, aquí me gozo cantándole al Señor, porque para mí es un honor, un privilegio cantarle al más grande de los grandes, porque con él no se puede comparar con ninguno, ¿verdad que sí? Ese es un privilegio, hermano, por eso yo le canto con todo mi corazón a ese Dios maravilloso. Así que vamos a escuchar su palabra en esta mañana. Esa palabra tan importante también que es, porque con esa palabra nos alimentamos. Esa es la palabra que nos da la fuerza. A veces podemos orar, pero necesitamos escuchar su palabra, ¿verdad? Cuando, un ejemplo, cuando alguien nos da, a veces veamos donde alguien, ¿verdad? Y nos da un buen consejo, wow, venimos así como, ay, me diste un cambio, ¿verdad? Cuánto más ese Dios maravilloso, ¿verdad? Cuando escuchamos su palabra, así que vamos a orar por él para que sea Dios usando a nuestro hermano Miguel, que sea ese vaso, ese canal que él ha escogido para traernos esa maravillosa palabra. Así que vamos a orar por él. Eterno Dios maravilloso, te damos gracias en esta hora, Señor, una vez más. Gracias porque nos permitiste cantarte, alabar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Pero ahora, Señor, queremos escuchar tu palabra, oh Dios maravilloso. Usa a nuestro hermano Miguel, Señor, ese vaso que has escogido. A través de él, Señor, pon oídos dóciles, Señor, un corazón sensible, Señor. Oh Dios maravilloso, y que esta palabra la pongamos por práctica, para obra, para cada día seguir creciendo en la obediencia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, eterno Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué no tomamos un instante y saludamos a nuestros hermanos? Desacomodémonos un poquito de las bancas y saludemos a nuestros hermanos. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, mi hermano. Gloria al Señor Jesús. Qué bonito es saludar a nuestros hermanos, ofrecerles una sonrisa cuando llegamos aquí a la iglesia. Dejamos de esta forma un poquito las preocupaciones. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bueno, los invito, así como estamos de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en el libro de los Romanos, a los Romanos, en el capítulo 8, verso 14. Es un texto muy conocido y en esta mañana vamos a darle continuidad a lo que hemos tratado en este mes. Yo le pido al Señor en esta mañana que hable a nuestros corazones, que hable más allá de nuestro entendimiento para poder comprender y discernir las cosas que tiene preparados para nosotros en esta mañana. Amén, hermanos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y los invito para que leamos también
otro versículo que se encuentra en Primera de Reyes, en el capítulo 19, que va a ser el complemento de nuestra prédica en esta mañana. El capítulo 19, verso 11 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11. Vamos a leer hasta el versículo 13. Y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Pueden tomar asiento y quiero que hagan en esta mañana un ejercicio. Que ustedes, hermanos, se hagan esa pregunta y no utilicen el nombre de Elías, sino utilicen el nombre suyo propio. ¿Qué haces aquí, Miguel? Quisiera que lo hicieran en voz alta como un ejercicio. ¿Qué haces aquí, Miguel? ¿Qué haces aquí, María? ¿Qué haces aquí, Julio? ¿Qué haces aquí, Santiago? Y es una pregunta que todos nos deberíamos hacer, ¿no? En cierto momento de nuestra vida como cristianos y no cristianos también, porque nos ayuda a meditar cuál es el sentido de nuestra presencia aquí en la iglesia. Y hoy quiero predicar bajo el título Guiados por el Espíritu como hijos de Dios. Guiados por el Espíritu Santo como hijos de Dios. Aleluya. Y yo quisiera dejar este subtítulo también: ¿qué haces aquí? Y es que, hermanos, vivimos los tiempos más peligrosos de la historia de la humanidad. Estamos pasando por los momentos más terribles de la historia. Y no es algo nuevo lo que estamos hablando aquí en esta mañana, porque cuando tú prendes la televisión, cuando tú prendes las noticias, nos damos cuenta de que en el mundo está convulsionado. El mundo no sabe qué hacer absolutamente, porque hay muchas situaciones en el mundo que la humanidad está enfrentando. ¿Cómo solucionar el problema de la economía mundial? Cuando hay guerras alrededor del mundo, cuando hay potencias que se están disputando las riquezas de otros países, y cuando la pobre población queda desamparada porque vienen escaseces de alimentos, la canasta familiar sube, la inflación está por los cielos, y nosotros estamos sumergidos o estamos a la expectativa qué fue o qué es lo que va a pasar con nosotros a través del tiempo. Pero hay una preocupación interna en cada uno de los seres humanos, y es qué va a pasar mañana. ¿Se desatará la tercera guerra mundial? Se dice que puede venir un colapso económico que entrará el mundo en una depresión jamás habida en la historia de la humanidad. Y mi pregunta es en esta mañana: ¿será que eso está escrito en la palabra de Dios? ¿Será que la Biblia nos advierte de todas las cosas que han de acontecer? Hace pocos días el pastor me pidió que lo acompañara a un velorio donde nos estábamos despidiendo de la hermana Ketty, que se congrega en otra iglesia, y había dolor, había tristeza, y yo decía para mí mismo, a mí no soy una persona que no me gusta ir a un velorio, a un entierro, porque me causa mucho dolor.
Pero quizás, ojalá nosotros pudiéramos tener la oportunidad de visitar de vez en cuando y estar y compartir ahí, para saber y comprender y reflexionar que nuestra vida es efímera, es pasajera, y que todo va a quedar atrás, y que no va a tener absolutamente nada sentido sobre las cosas que antes poníamos énfasis en nuestra vida. Un buen trabajo. Y quizás nos venimos en esta mañana, hermanos, de una forma para preguntarnos a nosotros, o quizás nos quedamos pensando un poco, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos? ¿Qué va a hacer con el trabajo si yo estoy con este trabajo pendiente y no me llega el dinero? Quizás en esta mañana, hermanos, tú vienes un poco confundido y quieres saber cuál es tu situación, qué es de mi vida. Y quizás muchas veces viene un desaliento en nuestra vida que nos obliga a pensar, ¿qué estoy haciendo yo aquí en esta mañana? Aleluya. Pero quisiera entrar con una introducción, hermanos, para que entiendan en esta mañana qué es lo que Dios quiere hablar en esta mañana, especialmente con nosotros, hermanos. Y voy a hablarles de algo distinto, pero que tiene mucha relación con lo que vamos a hablar, hermanos. Yo voy a hablarles de algo muy sencillo. Yo le voy a hablar sobre la púrpura. La púrpura, hermanos, era un elemento extraído de unos moluscos en Fenicia. Y para aquellos que quieren entender un poquito dónde quedan los fenicios quedan en la parte cerca de lo que es Palestina. Tiro y Sidón forman parte de los fenicios. Pero los fenicios fueron los primeros en transportarse alrededor de todo el Mediterráneo, empezar a comerciar. Y lo que hacían ellos era, su fuerte que tenían los fenicios, no solamente eran sus creencias, su identidad cultural, pero tenían algo muy importante. Y era que los fenicios empezaron a descubrir un elemento que hoy conocemos como el púrpura o el violeta. Ese elemento es el único mencionado en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 14, donde dice que había una mujer llamada Lidia, que era procedente de Tiatira y que comerciaba con el púrpura. Y el púrpura, hermanos, era un elemento, era una pintura que era extraída de unos moluscos. Esos moluscos, hermanos, tenían que sacársele todo lo que es la carne por dentro, y tenían una glándula que expedía, hermanos, un azul intenso. Un azul intenso que llamaba la atención de muchos mercaderes de todo el Mediterráneo, y se empezó a extender la fama del púrpura. Tanto así que esa mujer, cuando llegó allá a Filipos, donde estaba el apóstol Pablo empezó a predicar, y esa mujer creyó y dijo: yo quiero ser bautizada en el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor que apenas esa mujer se entregó, inmediatamente su familia aceptó a Cristo en su corazón y todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero el púrpura seguía siendo la incógnita. ¿Cómo pudo el púrpura llegar y recorrer 1500 kilómetros desde allá, desde Sidón, desde Fenicia, hasta Tiatira, que queda en Turquía, lo que hoy conocemos como Turquía? Y es que, hermanos, los fenicios tenían que matar miles y miles de esos crustáceos, esos moluscos, para poder extraer esa pintura y pintar esas telas. Y cuando esas telas, hermanos, llegaron, fueron codiciadas porque tenían un gran valor. Los romanos, hermanos, fueron uno de los primeros en declarar de que esa tela era exclusiva para los emperadores, para todos los altos funcionarios que gobernaban allí, pero también para los religiosos, para el papa, para los cardenales. Por eso hoy, cuando tú ves gente que aún viste, religiosos que aún viste,
debemos de comprender que el púrpura tiene una historia, tiene un sentido y está en la Biblia. Y si está en la Biblia es porque hay un mensaje detrás de todo eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De manera pues, hermanos, que el púrpura se convirtió en una influencia muy grande alrededor del mundo. Cuando el púrpura, hermanos, el púrpura viajó muchos kilómetros, hermanos, no solamente era la cuestión de vender las prendas, sino era una forma de vender mi cultura, mi religión, mis creencias a otras culturas. Y quizás déjeme decirle en esta mañana que hay algo muy parecido que está ocurriendo en nuestro mundo moderno hoy actualmente. Cuando ese púrpura, hermano, llegó a Tiatira, ¿saben, hermanos, qué fue lo que hicieron los de Tiatira? Los de Tiatira no tenían forma como poder pagar esa púrpura porque era muy cara. Así que ellos empezaron a investigar y descubrieron, hermanos, que en la corteza de un árbol, hermanos, había un color muy parecido. Y los de Tiatira empezaron hermanos, a explotar ese color y explotar esas telas, hermanos, pero el rendimiento era mucho mayor en dinero. Los de Tiatira lo que hicieron simplemente fue imitar el color, imitar eso que les podía dar ganancias suficientes, mis hermanos. Hermanos, así que el púrpura se convirtió para los de Tiatira como un medio de subsistencia, pero también, hermanos, fue una forma de ellos establecer esa influencia política y religiosa también. Cuando nosotros, hermanos, nos vamos allá al libro de Apocalipsis, yo quisiera que abriéramos el libro de Apocalipsis, nos podemos dar cuenta de una situación, y es que había algo que el Señor quería hablarle a la iglesia. Y es que la iglesia de Tiatira, hermanos, es la iglesia actual, hermanos. Es la iglesia donde el Señor quiere hablar su palabra en esta mañana, porque este mensaje de Tiatira, hermanos, es para la iglesia y es para la actualidad, para que nosotros comprendamos bien los tiempos, hermanos. Quizás hoy en día existe una similitud muy grande dentro de lo que era el comercio en la antigüedad con lo que hizo Tiatira, porque Tiatira fue imitar, pero imitar ese producto de una forma barata. Hoy sabemos que hay muchas naciones, como por ejemplo los chinos, que sacan productos muy similares, pero los venden como si fueran originales, son muy parecidos, pero en el precio está la diferencia. Hay una filosofía oculta hoy en estos días, hermanos, donde se dice que a través del comercio, por ejemplo, los chinos lo llaman la ruta de la seda, pero detrás de eso, de esa filosofía izquierdista, de esa filosofía comunista, vienen y establecen sus negocios a nivel del mundo, pero dentro de eso, hermanos, viene un pensamiento. Y ese pensamiento es un pensamiento político que está afectando todas las sociedades. Es la parte religiosa donde quieren vendernos a nosotros, que nosotros, hermanos, sobre todo aquellas políticas progresistas que existen alrededor del mundo, donde dicen que todos tenemos que ser parte de un solo conjunto. Y se planea una sola religión, y se planea un solo pensamiento. Se planea, hermanos, de que tu mente sea cambiada, sea imitada. Y lo que vamos a tener en el futuro son nuevas leyes con nuevas imposiciones, donde tú tienes que darle libertad al homosexualismo, donde tú tienes que darle libertad a toda clase de suciedades que tarde o temprano van a influenciar a las iglesias de alguna u otra manera. Pero, hermanos, el mensaje que Dios tenía para Tiatira, hermanos, este mensaje fue escrito en el año 97, cuando el apóstol Juan allá en esa isla escribió el mensaje para los de Tiatira, hermanos.
Y escúcheme lo que dice. El Señor le empieza a decir, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Note lo siguiente, hermanos. Tiene los ojos como de fuego y tiene los pies bruñidos. Eso significa, hermanos, que este mensaje era un mensaje penetrante, pero también era para llegar a la conciencia, porque los ojos de llama podían atravesar los pensamientos de la gente y el corazón de las personas. Hoy estamos aquí y hoy venimos en esta mañana para saber qué es lo que Dios quiere hablar en mi vida, qué es lo que quiere hacer en mi vida. Y dice la palabra, yo conozco tus obras. Así comienza la palabra del Señor. Dice, yo conozco tu amor, le dice a la iglesia de Tiatira. Yo conozco tu fe, yo conozco tu servicio. Yo conozco también tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Habían cosas bonitas, hermanos, como las que tú tienes acá, hermanos. Cosas hermosas que debemos exaltar, resaltar, hermanos, en esta mañana. Cosas hermosas como el amor, la paciencia, tenemos la fe. Pero dice que las postreras obras eran primeras. O sea que había un énfasis más exacto, más arriba de eso. Y era exactamente sobre la paciencia. Pero no confundamos, hermanos, en esta mañana lo que es la paciencia y la tolerancia. Porque nosotros, hermanos, hemos sido llamados, hermanos, la Biblia dice que no hemos sido llamados como cobardes, sino como valientes, que predicamos la verdad, que decimos las cosas como son. Habrán y llegarán momentos, hermano, en la historia de la humanidad, cuando mucha gente se va a tener que quedar callada por temor a ser encarcelado, por temor a ser perseguido, por temor, hermanos, a ser criticados. Pero la verdad hay que decirse, porque la verdad dice que penetra hasta nuestros corazones y a nuestra mente. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, que enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hoy en día, la base de una filosofía que está marcando el último tiempo, hoy lo digo, hermanos, y lo digo en el nombre de Jesús, pero la última corriente de esta generación está basada en esa libertinaje sexual que hay. Porque, hermanos, cuando esas leyes se introduzcan a la iglesia, va a ser muy difícil para alguien sacar a una persona. Porque van a tener leyes de inclusión, lo que ellos llaman entre comillas inclusión. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y la inclusión significa que yo no debo discriminar absolutamente nada. Y tengo que ser tolerante cuando esas cosas, la palabra de Dios me dice que eso no está bien. Cuando Dios castiga y juzga las cosas que están aquí en la palabra del Señor. ¿Me están siguiendo, hermanos? Pero en esta mañana, hermanos, el mensaje de Tiatira no solamente se rija solamente en el mensaje de Jezabel. Simplemente aquí está hablando sobre la influencia que tienen los pensamientos o las cosas de afuera sobre la iglesia. Cómo permite que los pensamientos de afuera hagan mella, empiecen a cultivarse en lo más profundo de nuestros pensamientos, y de la noche a la mañana nosotros empezamos a pensar diferente. Decimos, oye, pero no es necesario tanto culto, ¿para qué vamos a ir al culto? Mejor quedémonos en casa, hoy está haciendo mucho frío o mucho calor, ¿y para qué ir? Yo lo veo por internet, ¿por qué no lo vemos por el Zoom? Es necesario, hoy yo escucho una prédica y me parece tan bonita. Pero hermanos, cuidado, porque simplemente ese es el propósito del enemigo. El propósito del enemigo es
permear sus mentes, hermano, llegar hasta tener una influencia y una influencia en nuestros corazones que puede cambiarnos nuestra visión para con Dios, para el resto de nuestras vidas. Aleluya. Fíjense lo que dice el verso 23. Y a sus hijos heriré de muerte. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Hermanos, iglesia, este mensaje es directamente, individualmente, para cada uno de nosotros. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué haces aquí en esta mañana? ¿Yo vine a ser cambiado? ¿Yo vine a ser transformado por el Espíritu de Dios? ¿O he venido simplemente a ser más que un espectador, hermano? Pero Dios me ha traído a mí aquí a este lugar, hermano, y tengo que tener la convicción de que me ha traído para hacer grandes cosas, para dejarme usar por Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Yo quiero que presten mucha atención, hermanos. Quizás este sea uno de los últimos mensajes míos, porque yo ya estoy pronto a irme de aquí de la isla. Pero yo sí quiero que te lleves este mensaje como un regalo de Dios. Hermanos, tu carrera no ha terminado acá. Escúcheme, hermanos, tu carrera no ha terminado acá, hermanos. Porque Dios tiene grandes cosas para cada uno de los que están aquí en esta mañana, si solamente se enfocan en ponerle atención lo que su palabra dice. Yo no quiero medir en esta mañana tus años, hermano. Yo no sé si tienes 50, 60 años, si te estás poniendo viejo o todavía estás joven, pero tienes una oportunidad de impactar al mundo, aleluya, a través de tu pensamiento, de tu forma de ser, de tu comportamiento, aleluya. Como hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, aleluya. Hoy yo quiero en esta mañana hablar sobre 3 puntos, hermanos. Pónganme en atención, 3 puntos, solamente 3 puntos. Porque hoy en esta mañana yo quiero hablar sobre el mensaje de Elías. ¿Sabe una cosa? Cuando el rey Acab estaba en una situación difícil políticamente, porque era el rey, él tenía todo bajo su control, pero estaba asediado, y la única solución que tuvo el rey Acab, ¿sabes cuál fue? Casarse con Jezabel. Jezabel, hermanos, era una profetisa fenicia. Acuérdense lo que yo les hablé de Fenicia. Era de la región de Tiro y de Sidón, de allí donde salió el púrpura, aleluya. Y cuando esa mujer se casa, esa sacerdotisa, hermanos, ella dirigía el culto a Baal. Y también dirigía el culto de Acera. Era una diosa, hermanos, de la fecundidad. Era la diosa de la sexualidad. Cuando Acab se casa, y Dios se lo había dicho, no te cases con ningún pueblo pagano, porque traerás consecuencias para tu vida. Y es que muchas veces nosotros pensamos tomar nuestras propias decisiones, pensando que nosotros lo que hacemos es lo más correcto, porque es lógico, yo tengo que salvar mi imperio. Así fue que pensó Acab. Pero no se dio cuenta que detrás de todo esto había una maquinación del enemigo. Porque Jezabel, tú la conoces, era una mujer soberbia. Ella quería imponer todo lo que ella quería hacer, y se lo decía a su marido: tú tienes que hacer esto, y él lo hacía. Y dice la historia que esta mujer, hermanos, lo primero que hizo fue destruir todos los altares de Jehová. Todo lugar que se encontraba en la parte alta, hermanos, había un sacrificio anteriormente dirigido a Jehová. Y esa mujer simplemente dijo: derriben todos los altares. Y llamó a todos sus profetas. Y les dijo: de aquí en adelante esto es lo que se va a establecer en Judá y en Israel, porque todos van a tener que adorar a Baal. Hermanos, no es lo que nos digan las sociedades que están afuera,
No es lo que nos digan los gobiernos que están afuera, es lo que a mí me dice la palabra de Dios que tengo que hacer. Aleluya. A su nombre la gloria. Pero llega un día, hermanos, cuando Dios manda un profeta, el profeta Elías. Y a eso lo llamo la etapa número 1, la etapa de Horeb. Perdón, la etapa de Carmelo, del monte Carmelo. Y es que ¿quién no quiere estar en el periodo del monte Carmelo? A todos nos gusta la historia del monte Carmelo. ¿Cuántos han escuchado la historia cuando mata a todos los 450, 850 profetas? Porque estaban los de Baal y estaban los de Acera. ¿Cuántos hemos escuchado esa hermosa historia? Aleluya. Y hay algo que quiero que le pongan atención. Aleluya. Porque en esta historia, hermanos, es lo que nosotros nos gusta como cristianos. Cuando tú estás en el fervor, aleluya, en el fervor, hermanos, cuando tú estás consagrado, hermanos, o tú vienes a la iglesia, hermanos, tú vienes a la iglesia y tú empiezas a cantar y hay una canción que te sube la temperatura, hermanos, te sube al monte. ¿Sabe cuánto tenía el monte de Carmelo? Tenía 500 metros de altura. Pero sí, ¿sabe una cosa? Allá en la altura, en la cumbre de esa montaña, habían 500 grados de temperatura, hermanos. Y yo quiero que lo interpreten las hermanas aquí, que sientan cómo es esa euforia, cómo es eso tan bonito cuando tú vienes a la iglesia y encuentras en la cima del monte Carmelo, aleluya. ¿Qué es lo que tú sientes cuando tú sientes esa melodía? Tú sientes el poder de Dios, ¿no es verdad, hermanos? Cuando tú estás consagrado, aleluya. Cuando tú tienes la unción, aleluya. Cuando tú dices, oye, yo voy a ir a la iglesia, hermanos. ¿Sabes qué? Tengo deseo de ir a la iglesia. No me pueden parar porque yo tengo que ir a la iglesia. Tengo que ir a alabar a Dios. Aleluya. Y ahí viene y se empieza a subir el fuego. Y suben los profetas. Y sube Elías a la cumbre del monte. Allí hay una cita. Allí hay una cita. Hay una cita con Dios. Aleluya. Aleluya. Allí nosotros le decimos, tráigame a los profetas de Baal. Yo los quiero aquí en el monte. Porque aunque haya demonios, aunque haya tribulaciones, hermanos, aquí vamos a derrotar a los demonios. Aleluya. Aquí está el poder de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, vamos a cantarlo todos. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor, aleluya. Aleluya. Aleluya, vamos a cantarlo todos, aleluya. Ya comienza a acontecer. Oh, sí. Esto es algo diferente, hermano. Esto es la gloria de Dios. Aquí, aleluya. Gloria, aleluya de allá. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Aplaudan, hermanos. Bendición en las manos. Aleluya. De millares de ángeles. Sí, aleluya. Inmenso trueno. De este lado hay poder. De este lado hay victoria. Aquí de frente hay hermanos siendo bautizados dando gloria. Aquí en el medio fuego cae, toda enfermedad no resiste y sale por el santo nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Es ese momento cuando tú estás en la cumbre, hermano, que salen palabras de poder, hermanos. Es el momento cuando tú le dices, vive Jehová, que no lloverá si no es por mi palabra. Es el momento cuando tú le dices a la viuda, oye, ¿sabes qué, viuda? En tu casa no va a faltar comida, en tu casa no va a faltar la harina, en la artesa, ni tampoco en tu vasija va a faltar el aceite. Qué bonito cuando tú traes un mensaje para alguien que está necesitado. Qué bonito es cuando tú llegas a la cárcel a visitar los prisioneros y te dices, yo traigo simplemente una palabra de esperanza para ti. Algún día Dios te va a libertar y te va a sacar de aquí. Cuando tú estás lleno de la unción, hermanos,
Tu corazón siente que explota y siente la alegría de llegar a la iglesia, alabar a Dios y decirle: hermano, yo quiero llevarle a un enfermo, quiero imponer mis manos sobre un enfermo y quiero que sanen en el nombre de Jesús. Y tenemos esa autoridad y tenemos ese poder. ¿Cuántos están de acuerdo? Aleluya. Oh, aleluya. Yo no sé si usted está de acuerdo. ¿Qué haces aquí, hermano? ¿Qué haces aquí en esta mañana? Aleluya. Hay situaciones que nosotros tenemos que ver en nuestra vida. Situaciones que tenemos que analizar como hijos de Dios, hermanos. ¿Dónde está nuestro espíritu? Pero no todo termina ahí. Aleluya. Hermanos, Elías había arrasado con todos los profetas de Baal y se le llevó día y todo el día y toda la noche matando a los profetas, porque no pudieron hacer absolutamente nada. Ese día Dios simplemente hizo descender fuego del cielo y cayó y barrió el holocausto, hermanos. Y toda el agua que estaba en la zanja también la lamió el fuego, porque ese día era día de poder, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos quisiéramos nosotros estar a toda hora en la cumbre del Carmelo, Señor Jesús? Pedirle que siempre no nos saque de allí, que permanezcamos allá en la cumbre para sentir esa temperatura, para sentir ese calor, para sentir esa fortaleza que solamente en Cristo nos puede dar. Aleluya. Pero la cosa es la siguiente. En la mañana siguiente, el rey Acab, que había observado absolutamente todo, hermanos, llega a la casa, al palacio. Y yo quiero suponerme en esta mañana que cuando él llega al palacio, hermanos, él sabe que su mujer Jezabel está durmiendo. Solamente es mi imaginación. Y cuando él entra en la puerta, hermanos, él no sabía cómo decirle. Quizás le iba a decir: mi amor, Dushi, me tiene algo para avisado. Quiero contarte algo, pero era tanto el temor que le tenía acá que no sabía cómo decirle. Esa mujer, cuando empezó a escuchar, ni siquiera se había lavado la boca, yo supongo. Y le dijo: mi amor, ¿sabes algo? Elías acabó con todos sus profetas. La mujer se pone en pie, hermanos, porque el enemigo reacciona de la forma más violenta con la que usted no se puede imaginar. Y llega la noticia, y entonces en Primera de Reyes capítulo 19 verso 2, Jezabel envía un mensajero y le dice: así me hagan los dioses o así me añadan, si mañana a estas horas yo no le corto la cabeza como la cortaste a mis profetas. Wow. ¿Qué hicieras tú si tú fueras Elías? ¿Qué hicieras tú ante una amenaza? Te voy a contar algo. Elías, hermanos, Elías, dice la Biblia, que era un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y las mías. Era un hombre que tenía sentimientos. Era un hombre que en dado momento sintió temor, sintió miedo en su corazón. Y dice la palabra de Dios que Elías tuvo miedo y huyó al desierto. Aleluya. Esta etapa, hermanos, del desierto, la segunda etapa, yo quiero llamarla el desierto de 40 días y 40 noches. Porque la Biblia lo menciona. La Biblia dice que tuvo que caminar 40 días y 40 noches. Pero lo primero que hizo Elías fue que cuando salió de allí, hermanos,
se acostó debajo de un enebro. Y para aquellos que quieren saber qué es un enebro, simplemente es una mata, es un arbusto de más o menos 4 o 5 metros de alto. Pero ¿sabes qué? En un momento de soledad, en un momento de 40 días y 40 noches, que esa es la parte espiritual a la que yo quiero referirme en esta mañana. 40 días y 40 noches, simplemente la desesperación, el llanto, los problemas que vienen a tu vida. Que cuando tú estás más fervoroso en la iglesia, que cuando tú, hermanos, estás en la cumbre del Carmelo, cuando vienen los mensajeros de Dios, te pueden apachurrar, te pueden hacer caer por el piso, porque un solo mensaje te puso a correr, una sola mujer te puso a correr de patitas a la calle. Aleluya. Y te vas debajo de un enebro porque tú dices, por lo menos, hermanos. Y yo quiero que consideren lo siguiente: nadie, ninguno de nosotros sabemos lo que un hermano o una hermana está pasando en un momento de dificultad, porque solamente Dios es el que escudriña los corazones de cada uno de nosotros, el que tiene ojos como de fuego que penetra y decir, mire, está pasando por esa situación. Y no es para juzgarlo, hermano, no es para decirle nada, pero es que nadie sabe lo que uno sufre en su interior. Nadie sabe cuál es la persecución que tú y yo tenemos. Nadie sabe si hay comida en tu casa, aleluya. Nadie sabe si alguien te da una palabra de aliento, aleluya, en un momento de necesidad, de tristeza y de dolor, hermano. Solamente tú eres el único que sabes todo eso. Y estaba ya en la soledad del desierto, hermanos. Y estaba sentado dentro, ahí en la sombra de ese enebro. Es un descanso por lo menos, hermanos. Un descanso de ser criticado por los demás hermanos cuando te dicen, hermanos, ya se enfrió, te volviste un paleta completo, no sirves para nada. Hermano, qué tristeza contigo, ¿cómo te has vuelto, hermanos? Pero nadie te da la mano y te dice, hermanos, levántate, yo te necesito. Hermanos, hay un camino más largo. Es un momento cuando nosotros necesitamos sentir la presencia de Dios. Es un momento, hermanos, en que si tú estuviste una vez aquí sintiendo el fuego, sintiendo el poder en el Monte Carmelo, es el momento en que tú también digas, yo quiero levantarme, quiero ayudar a alguien. Ese hermano necesita de mí, aleluya. Pero tú no sabes qué es lo que está sintiendo esa persona por dentro, aleluya. Es una etapa, hermanos, que solamente la persona que vive esa situación, 40 días y 40 noches, es la que puede decirte, hermanos. 40 días, hermanos, fueron 40 días en la Biblia donde nos dice que llovió por 40 días. Fueron 40 días cuando el Señor Jesús estuvo ayunando en el desierto, cuando fue tentado en el desierto. Fueron 40 días cuando Moisés subió al monte, a ese mismo monte, al monte que vamos a mencionar ahorita. Cuando estuvo allí en la cumbre del monte Moisés, en el monte Sinaí, cuando estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Esos mismos 40 días a los que se refiere la Biblia, solamente unos cuantos lo han podido sentir, pero han pasado esa etapa. Hace pocos días nuestra hermana Rosa vivió los 40 días y los 40 noches, hermanos. Y nadie puede comprender eso, solamente la persona que lo vive. Pero hermanos, a veces pensamos que Dios no está contigo en el momento de nuestras dificultades, porque a veces nos sentimos, hermanos, abandonados, a la deriva. Sentimos, hermanos, que las fuerzas se nos han acabado y a veces hasta deseamos morirnos. Yo no quiero seguir. ¿Para qué voy a la iglesia? Si la iglesia está llena de hipócritas, si la iglesia es esto, si la iglesia es aquello. Hermano, a veces piensas que Dios ya no está contigo y te duermes como lo hizo Elías. Pero en el transcurso de la noche, pasa algo insólito. Al día siguiente, cuando Elías se levanta, lo primero que el Señor le tenía era café con pan, aleluya, bien calentito, aleluya. Y solamente esa gente que está allá
La que pensaba que no estaba, que estaban olvidados por Dios. La gente que pensaba que no había absolutamente nada. Dios le pone a Elías una tortilla ahí calientita, aleluya, con café, aleluya. Como diciéndole, yo estoy contigo, Elías, aleluya. Tú no me debes abandonar, Elías. Yo aún sigo confiando en ti, Elías, aleluya. Elías, yo te he escogido a ti, aleluya. Hoy es el día, hermanos, donde el Espíritu de Dios debe hacer cosas nuevas, donde el Espíritu de Dios debe guiarte a nuevos rumbos, aleluya, a nuevas alturas, aleluya. Oh, aleluya, yo siento la presencia de Dios en esta mañana, aleluya. 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 Pero también viene un momento, hermanos, aleluya, cuando el Señor, después de haberte demostrado ese cariño y ese amor, ¿sabes qué te dice? Elías, levántate. Elías, levántate. Necesito que te levantes. No te puedes quedar ahí. Tienes que seguir adelante. Tú tienes que hacer algo por ti, aleluya. No te puedes quedar ahí estancado. Yo no te traje a este lugar, hermanos. Aún no he terminado contigo. Yo quiero llevarte a un monte más alto. Yo quiero llevarte al monte, hermanos, a un monte donde tú puedas ver mi presencia, aleluya. Elías sabía lo que él estaba diciendo, aleluya. Pero entonces entramos y nos vamos a ese otro lugar, hermanos. Ese espacio quiero que lo interpretes de esta forma. Levántate. No te vayas a quedar ahí, hermanos. Quiero rendirme tus brazos, oh Jesús. El Señor te ama, aleluya. Decirte Sí. que te amo, Tú estás aquí por el amor que Él te tiene, hermanos. te amo. Él te ama, Él no te va a despreciar, hermanos. Donde no me ¿Que has fallado? Sí. con Todos hemos fallado alguna vez. Pero Él te ama. llevas de la Él te ama, aleluya. mano, Aleluya. de la mano. Él te ama más que nunca, aleluya. Mi alma busca que ¿Sabe una cosa, hermanos? toques mi Tanto amor, interior. tanto amor, Mi hermanos, vida se estremece que Él derramó en la cruz del Calvario su sangre preciosa. Y derramó la cruz en el Calvario, hermano, su sangre por salvarte a ti, por salvarme a mí. Solo una canción Porque Él dijo, yo en la cruz voy a vencer la muerte, lo entregué voy a vencer el a ti. pecado, Mi pero voy a darte salvación, aleluya. Oh, yo no sé, aleluya, si en esta mañana tú me estás entendiendo, hermanos, que detrás de todo esto, hermano, hay mucho amor, mucho amor, mucho amor. Inmensurable amor, hermano, infinito amor, aleluya. Como yo no voy a amarle, aleluya. Como yo no voy a quererlo, aleluya. Si esta vida es pasajera, esta vida es pasajera y no tienes a nadie, aleluya. No tienes absolutamente a nadie a quien acudir, sino a Cristo en tu vida, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Yo solamente necesito un toque de tu mano, aleluya. Necesito la unción tuya, aleluya. Aleluya. Sí, aleluya. Yo no sé si alguien está entendiendo en esta mañana este mensaje. Yo quiero llevarte a la tercera parte. Yo quiero llevarte en esta mañana al monte de Horeb. Aleluya. Yo quiero llevarte, Elías, yo quiero llevarte al monte de Horeb. Sí, es el mismo monte Sinaí, 2500 metros de altura. Yo no estoy hablando en esta mañana de 500 metros.
Yo estoy hablando de 2500, son 5 veces más alto a donde yo quiero llevarte en esta mañana. Yo quiero llevarte donde está el triunfo, donde está la victoria, donde está el poder de Dios. Ahí es donde yo te quiero llevar, hermanos. Pero no podemos hablar, hermanos, no podemos hablar en la carne. Tenemos que hablar en el Espíritu. Tenemos que avanzar para llegar a las nuevas alturas que Dios quiere hacer, aleluya. El monte Oreb. ¿Sabes algo, hermanos? ¿Sabes qué le dijo? ¿Sabes qué le dijo Dios a Moisés en la antigüedad? Le dijo: Moisés, sube aquí a mi monte santo. Sube aquí a mi monte santo, hermanos, y te daré las tablas de piedra, te daré los mandamientos y las leyes de Dios. Y Moisés hablaba con Dios, aleluya. Hablaba con Dios cara a cara. Pero mientras que Moisés hablaba cara a cara, dice la palabra de Dios allá en Éxodo 19, que el monte, hermanos, el monte se estremecía, aleluya. Y yo quiero que me hagas una canción de fuerte ahí en el piano, como suena cuando Dios está hablando en la cumbre del monte, aleluya. Simplemente interpreta fuerte esas melodías cuando Dios está hablando a ti. Ahí está en la cumbre del monte. Moisés estaba hablando, pero dice que humeaba el monte. Aleluya. El monte se estremecía cuando hablaba. Caía fuego del cielo, dice la palabra de Dios, sobre el monte. Hermanos, la gloria de Dios se manifestaba en ese lugar del monte, en la cima del monte, aleluya. Tanto así que Moisés, cuando bajó su rostro, aleluya, dice que alumbraba, hermano, porque señalaba que ahí en ese monte estaba el poder de Dios. Que en ese monte, hermanos, tu vida iba a ser impactada, tu vida iba a ser impresionantemente distinta, aleluya. Ya no iban a ser igual, pero se mostró con un terremoto, se mostró fuerte, aleluya. Pero a Elías, cuando lo llamó, Elías se escondió en la peña. Elías se escondió en una cueva allá en el monte Oreb. Y entonces el Señor le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Yo quiero preguntarte en esta mañana, hermano, ¿qué haces aquí tú en esta mañana? ¿Qué hago yo aquí en esta mañana? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Somos un pueblo religioso o somos un pueblo vivo que está llamado a hacer cosas grandes en el nombre de Jesús? Pero ¿sabes qué le contesta a Elías? Es que, Señor, ¿sabe algo? Yo he sentido un vivo celo por ti, en servirte. Y es que lo que pasa es que como los hijos de Israel han derribado tus altares, han matado a todos tus profetas, y solo yo he quedado. Y entonces, en ese instante, ¿sabes qué le dijo? ¿Sabes algo? Elías, eso no es verdad. Eso no es verdad, Elías. ¿Sabes qué? Yo me he guardado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal, aleluya. ¿Qué haces tú aquí, hermanos? Quizá nosotros vamos a permitir que Baal prevalezca. O si tú, hermanos, crees en Baal, pues seguid a los Baales. Pero si crees en Dios en esta mañana, seguid a Cristo con todo tu corazón, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Pero cuando llega allá, le dijo: ¿sabes qué, Elías? Mejor sal fuera, aleluya. Porque yo sí quiero hablar contigo. ¿Cuántas veces tú no has hablado con Dios? Y a veces te extraña. ¿Sabes que a veces Dios te puede decir: ¿sabes algo? Tú hace mucho tiempo que no hablas conmigo. Me has olvidado, mientras que tú pones tu vida solamente dedicada
a las cosas diarias, a las cosas que no tienen nada que ver. Mientras que tú te dedicas a tus quehaceres, mientras que tú no te fortaleces, yo esperando, Elías, yo estaba esperando simplemente de que tú te levantaras, que fueras diferente. Pero dice la palabra de Dios que entonces vino un grande y poderoso viento que rompía los montes, dice la palabra del Señor así, y quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Y luego vino un terremoto, hermanos, pero Jehová no estaba en el terremoto. Pero vino un fuego después, hermanos, pero Jehová no estaba en el fuego. Pero finalmente vino un silbido apacible, hermanos. Como queriendo decir, mire, si yo me presentara como un terremoto, tú dejarías de existir. Si yo me presentara con un viento recio, fuerte, como el que me presenté allá en la antigüedad con Moisés, tú no existirías, aleluya. Pero a ti, Elías, yo simplemente quiero mostrarme con mis lazos de misericordia, porque con misericordia grande te he amado, aleluya. Con misericordia grande te he amado, aleluya. Y es ese silbido, yo quiero concluir aquí, sobre el que yo quiero hablar en esta mañana. Yo quiero que nos pongamos en pie, porque no hay nada más que decir en esta mañana, aleluya. Pero hay un silbido, hermanos, apacible. Hay un silbido apacible en esta mañana. Pero es un silbido de amor, aleluya. Tú has venido en esta mañana a escuchar el silbido apacible del Señor. Aunque muchos tengan dudas, Aleluya. mi confianza en ti estará. ¿Dónde está tu confianza? Aleluya. Si las fuerzas me faltan, Se te acabaron las fuerzas, hermanos. fortaleza tú me das. Oh, aleluya. Aunque llueva y Aunque haga llueva, aleluya, no frío, importa. espera, Aunque tú estés enfermo, espero por ti. aunque tus fuerzas no alcancen, aleluya. Vivo por Pero yo vivo por ti, aleluya. Tú volverás. Tú volverás, aleluya, algún día. Le veremos cara a cara y hermano, estamos muy cerquita, estamos muy cerca, la venida del Señor está pronto, aleluya. Tú y yo debemos estar listos para estar en la cumbre del monte, aleluya. Tú volverás, aleluya. Tú volverás. Yo no sé si hay alguien en esta mañana, aleluya. Quiero llamar en esta mañana que se acerquen a la presencia de Dios, aleluya. Aquel que tenga en su corazón el deseo, en lo más íntimo de su corazón, decir: yo quiero sentir tu presencia en esta mañana. Yo quiero que el Señor haga cosas nuevas en mi vida, porque necesito moverme, necesito hacer algo. Yo no me puedo quedar estancado. Mi vida tiene que ser diferente. Dios me ha llamado aquí, hermano. Dios te ha llamado aquí, hermano, para subir a la cumbre del monte Oreb, aleluya. Es allí donde está la presencia de Dios, hermanos. Oh, aleluya. Es un momento de encuentro en esta mañana. Hay muchas cosas que nos rodean, hermano, pero sé que tú volverás. Tú vendrás pronto, aleluya. Y cuando yo esté, hermanos, preparado, aleluya, yo esperaré en Él y viviré por Él, aleluya. Tú volverás, aleluya. Oh, sí, aleluya, aleluya. Yo no sé quién cree en esta mañana que el poder y la gloria en esta mañana está acá. Vuelve, Señor, por tu iglesia, aleluya. Aleluya, sí, Señor. Aleluya, sí. Aleluya, Señor.
esperamos, Señor Jesús, esperamos por ti. Vivo por ti. Aleluya, aleluya. Tu En esta mañana está la presencia de Dios en nuestras vidas, aleluya. vendrás Aquí está la presencia de Dios, aleluya. por ti. Él ha venido para darte un silbido Por ti. apacible en tu vida. Él ha venido a sanar tus heridas en esta mañana, aleluya. Él te comprende, aleluya. Pero no debes quedarte ahí. Tú debes seguir, aleluya. El camino es largo. Largo camino te queda, aleluya. Sí, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Tú eres bueno, Señor Jesús. Tú eres santo, aleluya. Mi alma te alaba. Mi alma, Señor Jesús, te agradece, Señor. Vuelve, aleluya. Vuelve por tu iglesia, Señor Jesús. Vuelve. Tu venida está cerca, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres santo, mi Dios, aleluya. Aleluya. Aleluya, sí, Señor Jesús. Te adoramos, Señor bendito. Tu santa mano está en esta mañana, Señor, sobre nosotros, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Tú has sido bueno, Señor Jesús. Tú has sido bueno con nosotros, Señor Jesús. Tú nos has socorrido, Señor. Abre el cielo, Dios, y Aleluya, baja Señor. aguacero de Sí, Señor gloria. Jesús. Abre el cielo, Dios, y Aleluya. baja aguacero de gloria. Abre el cielo, Señor Jesús. Dios, y baja aguacero. Gracias por tu unción, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Abre el cielo, Dios, y baja aguacero de gloria. Abre el cielo, Dios, y baja aguacero de gloria. Abre el cielo, Aleluya, Señor Dios, Jesús. y baja aguacero de gloria. Aquí nada, tu altura y control. Aleluya. Sí, aleluya. Alábalo en esta mañana. Aquí está su presencia, aleluya. Oh Señor, toma posición, toma creación, declarando paz. Abre el cielo, Dios, toma tu control, tu aquí, no se falte por dirección. Oh Señor, toma posición, toma Sí, aleluya. corazón, declarando Permite que Él tome la dirección de tu vida. abre el cielo, Permite que Él te dé un toque especial en tu vida. Permite que la presencia de Él esté en su vida, aleluya. Aleluya, Señor Jesús. Abre los cielos, Dios, y Gracias, que caiga Señor tu Jesús. lluvia de gloria. Gracias, Abre Señor. los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia Aleluya, Señor de Jesús. gloria. Abre los cielos, Dios, y derrama tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos, Dios,
derrama tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios. Sí, Señor Jesús. Y derrama tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios. Y derrama tu gloria de gloria aquí. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Yo creo que todos los que estamos aquí en esta mañana estamos agradecidos con Dios, ¿no es verdad, hermanos? Hoy nos ha hablado el Señor, ha hablado a nuestra vida. El Señor tiene grandes planes para con cada uno de nosotros, hermanos. Llevémonos esto a nuestra casa, llevémonos esto en nuestro corazón, hermanos. Que nosotros podamos sentir la presencia del Señor en nuestras vidas, hermanos. Si nosotros permitiéramos que la vida, el Señor penetrara en nuestras vidas, todo sería distinto. Habrían menos problemas, menos dificultades. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor Jesús que nunca se vaya de nuestra vida, que siempre esté allí. Aleluya. Levante sus manos en esta mañana y vamos a decirle: gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor Jesús, en esta mañana, tus hijos, Padre Santo, tus hijos, Señor Jesús, permite, Padre Santo, que tú seas el centro de nuestra vida, Señor Jesús, que seamos guiados por el Espíritu Santo, Señor Jesús, que tengamos, Señor, unas metas y unos deseos en nuestro corazón y que nunca se nos quite de nuestra mente que tú has venido para salvarnos, para darnos vida eterna, Señor Jesús. Hoy yo quiero pedir en esta mañana por cada uno de mis hermanos, amigos que están en esta mañana, Señor Jesús. Ponle en el corazón de cada uno de ellos ese sentir, Padre Santo, de buscarte con ese deseo ardiente en nuestro corazón, Señor Jesús. Padre Santo, bendice las familias de cada uno de mis hermanos aquí en esta iglesia. Bendice, Señor, cada una de las actividades que ellos tengan durante el transcurso de la semana. Bendice a mis hermanos, aquellos que tienen necesidad, Padre Santo. Ayúdalos para que no falte nada en sus hogares, Padre Celestial. Proporciona un trabajo, Señor Jesús. Proporciona, Señor, vestido. Proporciona techo, Señor Jesús, para aquellos que no lo tienen. Oh Señor Jesús, en esta tarde, Señor, despídenos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Quedan despedidos mis hermanos. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz.